Llegó a Argentina, trabajó de todo, hizo de todo. Y cuando terminó la guerra, pues entonces cuando vio que no lo iban a obligar a ninguna guerra, se volvió a Cizurquil. Estuvo un par de años en Cizurquil y bueno, pues quería buscarse la vida, probablemente tenía un pequeño espíritu aventurero, era un poquito bohemio, eso de los horarios preestablecidos y esas cosas pues no iban con su idiosincrasia, y entonces decidió volverse a Argentina por segunda vez. Pues no sabemos mucho de lo que hizo, solo sabemos que anduvo un poco de la Ceca a la Meca, de aquí para allá, y en una de estas le entró lo que decimos arribiña, la nostalgia por su tierra, por su familia, y se volvió por segunda vez a Euskal Herria. Cosa curiosísima, a los 6 meses de volverse a Euskal Herria se casó, con lo cual tuvo un noviazgo relámpago, o era una boda acordada, no sabemos. Se casó con una chica de San Sebastián que se llamaba Malen Alberdi Descarga, y trabajó en mil oficios, pero en ninguno fijo. Era lo que a él le gustaba, era escribir, y la escritura, como hoy pasa muchísima gente, pues no da para comer. Le gustaba escribir versos, tenía una voz, tenía un problema de asma, tenía un problema de garganta, no cantaba bien, y como no cantaba bien, como no podía cantar y como no había altavoces, pues entonces se dedicó a escribir los versos en vez de a cantarlos. Para él fue una desgracia, para nosotros fue una absoluta fortuna, porque todos sus versos, o muchos de los versos, se recogieron. Y él además tuvo una obsesión, y es que todo lo que no se escribe se pierde. Y tenía razón. Lo que no se escribe se pierde, se lo lleva el viento. Y él empezó a escribir sus recuerdos, o lo original, recuerdos quiere decir, empezó a escribir todos sus recuerdos y los fue acumulando. Y esos recuerdos todavía perduran, la familia los tiene muy bien recogidos, el libro andado le llaman ellos, Churi los tiene. Y así pues decidió por última vez marcharse a Argentina, la tercera vez que salía de Euskal Herria hacia Argentina. Fue una pequeña revolución en Euskal Herria que se marchara, porque entonces tenía ya un gran reconocimiento como poeta, pero repito que eso no daba para comer, y se marchó a América por tercera vez con su mujer y sus 3 hijos. Había tenido 3 hijos en San Sebastián: su hijo Bernardo, su hijo Miguel y su hijo Josécho, los 3 hijos. Se vino a Argentina y ahí empezó su aventura, esa aventura que creía que iba a ser para unos pocos años, y se convirtió en una aventura para la eternidad. Y ahí tenemos un pequeño Otaño en Argentina, os lo explicará el profesor Arrondo, que compartimos vosotros y compartimos nosotros. Pequeño Otaño, que es vuestro y que es nuestro. Bueno, como bien indicaba Josín, la segunda etapa de esta reseña de Otaño en Argentina la efectuó el profesor César Arrondo. Bueno, una pequeña reseña. Tenemos que estudiar más a Perio Mario Otaño, un nuevo conocido para nosotros, un maestro de orquera en la Argentina, pero por lo menos decir algunas cositas, algunas se van a repetir con José, porque he partido un poquito de antes, pero son unos puntos para tener en cuenta, y tal vez alguno de estos puntos sirva para iniciar trabajos y para poder estudiar esta personalidad que realmente ha sido extraordinaria. Perio Mario Otaño Barriola nació en el año 1857 y falleció en la Argentina en 1910. Llegó a la Argentina por primera vez en el año 1875 a los 18 años. Como bien se dijo aquí,
casi el fin de las guerras carlistas, las provincias vascas de Euskadi Sur se convierten en provincias españolas, pierden sus fueros y hay que hacer el servicio militar a favor de España. Así que Pedro Mari Otaño en ese sentido es uno más de los tantos miles de jóvenes que vinieron con esa edad para la República Argentina, el Uruguay y otras repúblicas americanas con el fin de no servir a los intereses del Estado español. Los móviles de su viaje igual fueron conocer el mundo y, como bien dije, no realizar el servicio militar. Su segundo viaje fue entre 1879 y 1889 y su tercer y último viaje fue en el año 1889, llegando a la provincia de Santa Fe a visitar a su tío José. Allí escribe 22 versos que fueron publicados. Pero Mari, enfermo de asma, solía tener problemas en ese sentido de salud para poder cantar los versos, por lo cual en vez de cantarlos empezó a escribir, y esto de alguna manera ha sido beneficioso para todos nosotros. Sus oficios en América fueron diversos. Fue peón de campo, hornero, tenedor de libros, poeta, alambrador, pastor. Muchos pastores vascos vinieron a la Argentina a partir de 1850, cuando esta provincia de Buenos Aires se llenó de ovejas porque era bien exportable y de alguna forma había que cuidarlas. Ahí vinieron vascos y también irlandeses. Alambrador y pastor, y esto, como estos oficios están resaltados en sus poemas, en sus poemas y en sus versos que se llaman De la Pampa Argentina y de otras cosas más. Cuando vuelve a Donosti por última vez es en 1890 hasta 1898, y allí es donde va a formar su familia como Magdalena Alcalde de Rosena. Se va a casar en la iglesia de Donostia, de Buen Pastor, y tuvieron en Euskal Herria 3 hijos, Bernardo, Miguel y Cosecho. Su actividad en Donostia fue de tendero, escribiente y empleado, entre otros tantos oficios. Y serán sus amigos quienes sufraguen los gastos de su tercer viaje a Argentina como despedida. El Orfeón Donostiana le dedicó un concierto, y como agradecimiento le dedicó 3 versos. Pero Mario Otaño partió del puerto de Pasajes un 26 de enero de 1898 con 40 años de edad, y en esa oportunidad afirmó: no me voy por mi propia voluntad, sino por necesidad, y me llevo conmigo 3 niños y su madre. Si alguien quiere acercarse a mí, haré lo que pueda, lleno de felicidad. Cuando Pedro Mari llegó a estas tierras, afirmó: pero quiero volver, porque el mismo camino que traigo, para entregar mis huesos a mi querida tierra que me vieron nacer. Pedro Mari Otaño se afincó en la ciudad de Pehuajó y traía 2 cartas de Euskal Herria para presentar en el Aula Bar, el centro bajo de Buenos Aires, con cuyas autoridades luego se pondrá en contacto. Pehuajó en esos años era un